Hola compañeros, bienvenidos a este informativo TCD del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Aquí comentaremos las noticias más relevantes del mundo laboral telefonista, de sus luchas por la democracia y de la defensa de nuestros derechos laborales. Compañeros, estamos presentando nuestro primer programa y le damos la bienvenida a los compañeros participantes, el compañero Benito Méndez Castro, el compañero Miguel Ángel Lara, la compañera Gloria Olvera Vera, la compañera Francis, la compañera María Benita y el compañero Melesio Ábalos. Y su servidora Sonia Torres Ábalos. Aquí estamos en nuestro primer programa y a continuación mi compañera Francis va a dar los objetivos de nuestra corriente telefonistas construyendo democracia y la va a acompañar nuestra compañera María Benita Hernández. Adelante, Francis. Telefonistas Construyendo Democracia es un grupo de compañeros pertenecientes al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, organizados, participativos e informados, cuyo interés es preservar los derechos de los trabajadores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana de manera democrática. Misión: luchar por la defensa de nuestros derechos establecidos en el contrato colectivo de trabajo para que estos permanezcan por siempre, informarse y prepararse con la herramienta y criterios necesarios para estar en defensa, generando las estrategias requeridas para ello, mediante una organización que priorice la seguridad de nuestras prestaciones. Visión: alcanzar a ser un grupo organizado, preparado con las herramientas necesarias para concientizar y aglutinar al mayor número de integrantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana para este objetivo, y al mismo tiempo sea un referente para fortalecer a la mayor parte del gremio, despertando el interés para adentrarse en la problemática que vaya surgiendo y poder darle solución. Historia: Telefonistas Construyendo Democracia surge de la necesidad de organizarse ante el embate de una política empresarial depredadora que ha intentado desaparecer poco a poco desde que toma las riendas de la administración de Telmex, prestaciones enmarcadas en el contrato colectivo de trabajo, alcanzadas con la lucha y sacrificio de cada uno de los trabajadores que lucharon por ello. Muchas gracias, compañera Francis, compañera Mari, por darnos los objetivos de nuestra corriente. A continuación, el compañero Benito Méndez Castro nos va a hablar de un tema que está ahorita haciendo revuelo, ya que serias declaraciones de Francisco Hernández Juárez comentan que nosotros ya hicimos una votación libre, directa y secreta para avalar el cambio de jubilación por acciones. Sin más preámbulo, adelante compañero Benito con el tema. Buenas tardes compañeras y compañeros, buenas tardes compañera Sonia, agradezco la presentación y me da mucho gusto estar aquí con mis compañeros, compartir esta mesa y este primer programa informativo. Como lo acaba de mencionar la compañera Sonia, me voy a referir a dos temas principales. Uno, la cuestión del ofrecimiento de la empresa de acciones a cambio de un porcentaje de nuestra pensión jubilatoria, y en segundo término hablaré de la protesta de los compañeros de comercial en la ciudad de Pachuca Hidalgo. En relación al primer punto, hay algunos antecedentes. En enero de 2020, en una asamblea nacional, la empresa hizo la propuesta de ofrecernos acciones a cambio de una pensión jubilatoria como una forma de solución, su llamada crisis económica, ¿no? Supuestamente, lo cual no es la solución. Ante esta situación, el secretario general, Francisco Hernández Juárez, enfáticamente dijo: yo sí le entro.
En marzo de 2020 los jubilados hicimos una asamblea donde por amplia mayoría rechazamos esta propuesta y nos pronunciamos por la defensa del contrato y emprendimos una serie de acciones frente a un mitin frente a la Cámara de Diputados, mítines en Parque Vía, y la semana pasada seguramente muchos de los compañeros que ven este programa se enteraron de una entrevista que le hicieron al secretario general, donde fíjense lo que él plantea. Dice que el 90% de los trabajadores de Teléfonos de México, integrantes del sindicato, dice que ya estamos de acuerdo con esta propuesta de recibir acciones a cambio de una pensión jubilatoria cuando actualmente Teléfonos de México no cotiza en la Bolsa de Valores y son acciones sin valor. El secretario general llega a aceptar de viva voz que efectivamente Teléfonos de México no cotiza en la bolsa, pero no es cierto que el 90% lo estemos avalando, porque no ha habido asambleas presenciales en todo el país. Se requiere de manera inmediata que se hagan las asambleas de los trabajadores para analizar la problemática que estamos viviendo. El secretario general también se refirió a otro tema, que el tema de la revisión contractual, pero en una, digamos, en una idea de meter miedo. Dijo, posiblemente la empresa en abril de 2022 niegue la revisión del contrato colectivo de trabajo. Esto no es posible, porque por contrato colectivo está pactado que cada 2 años estamos en revisión contractual. Y queremos ser enfáticos. Este ofrecimiento de las acciones sin valor no está analizado por la mayoría de los compañeros. No es cierto que la mayoría esté aceptando esta propuesta y no es cierto de que seamos una minoría, como lo dice el secretario general. Y menos aún, no es cierto que no vaya a haber revisión contractual. Nosotros nos estamos movilizando por esto y nos seguiremos movilizando hasta que la empresa y el Comité Ejecutivo Nacional retiren la propuesta del ofrecimiento de las acciones. El segundo tema es la protesta que hicieron los compañeros de la sucursal comercial en Pachuca, con pancartas muy alusivas, donde se señala que la empresa no ha surtido con el equipo, con las computadoras, con los teléfonos que se venden en las sucursales. Y no es el caso de Pachuca, es un caso que está sucediendo en todo el país. Los compañeros de comercial están muy dispuestos a trabajar, a atender al público, y la empresa se niega a pagar el tiempo extra. Y por la correspondiente fuga de materia de trabajo, hay un robo de materia de trabajo donde las labores de los compañeros de comercial las está llevando hacia otras empresas terceras. Son los temas fundamentales con los que tenemos que estar muy atentos, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Benito. Pues efectivamente son temas que nos llevan a más temas, pero bueno, vamos a tener más programas. Hay también el robo de materia de trabajo, desvío en las mismas sucursales comerciales, donde sabemos pues, que ya todo es en claro shop. Y bueno, esa materia de trabajo, a raíz de la pandemia, pues se ha prestado para que se desvíe. Y los compañeros pues efectivamente se manifiestan por eso, porque es una fuga tremenda, no saben qué ofrecerle al cliente, y yo creo que no es culpa de los compañeros, sino de la misma empresa, y en parte también de la dirigencia sindical del Comité Ejecutivo Nacional, que no está cuidando esas partes. Pero bueno, vemos que ya hay hartazgo de los compañeros, y bueno, esta es una buena señal en que pues ya nos estamos manifestando, ya no nos está dando miedo el decir la problemática que hay, y eso es muy bueno, compañeros. Y bueno, ahorita
nuestro segundo tema, el compañero Miguel Ángel Lara nos va a hablar de un tema también que bueno, ya es muy trillado porque pues las prórrogas, ya llevamos la prórroga número 29, en donde pues como siempre no es por violaciones al contrato colectivo, por las vacantes que supuestamente nos deben, que es una minoría lo que están diciendo, pero bueno, esto se ha ido llevando cada día, pues ya es una costumbre, ¿no? Entonces él nos va a hablar ahorita de este tema y bueno, pues también es muy amplio, pero pues ahorita escuchamos a nuestro compañero Miguel Ángel, perdón. Adelante, Miguel. Gracias, amiga. Buenas tardes a todos y todas quienes nos ven, telefonistas y compañeros y compañeras del movimiento social en nuestro país. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes, Miguel. Mire, quisiera comentarles uno de los temas que últimamente se han vuelto el común denominador de la táctica sindical del secretario del vetusto secretario general que tenemos ya desde hace 45 años, y que consiste en centrar la ofensiva de Teléfonos de México en una táctica que consiste en estar prorrogando dos tipos de emplazamientos a huelga. El primero es el emplazamiento a huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo entre Teléfonos de México y el STER, y el segundo emplazamiento es por el problema de las vacantes, que Teléfonos de México ya tiene más de un año que no ha abierto la plantilla. Bueno, ¿por qué es un tema fundamental para nuestra situación como trabajadores aquí en el sector de telefonistas? Porque ya llevamos, y bueno, se los decimos en serio, sobre todo a los compañeras y compañeros que nos ven fuera del sindicato de telefonistas, 29 prórrogas consecutivas, 29 reiteraciones de emplazamientos a huelga que ya llevan años. ¿Por qué es importante platicar con ustedes este tema, sobre todo con nuestros compañeros activos, nuestras compañeras activas? Porque fue a través de estos emplazamientos a huelga y estas prórrogas que vino la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones de partir a Teléfonos de México en dos empresas. La respuesta formal de la directiva sindical fue establecer una serie de prórrogas, y en ese tiempo nos decían, a principios del año pasado, que mientras estuviera emplazada Teléfonos de México a huelga, no había poder humano que permitiera la partición de Teléfonos de México en dos empresas diferentes y que se llevaran una más de las partes sustanciales de nuestra materia de trabajo. Pues vino el día fatídico ordenado por el IFETEL y efectivamente pues Teléfonos de México fue partida en dos. Nos la partieron, me refiero a la materia de trabajo, en dos partes. Se llevaron todo lo que es planta externa y parte del sistema de conmutación, parte de lo que llamamos aquí planta interna. Se llevaron a compañeros y la materia de trabajo de áreas técnicas, administrativas e incluso contables. ¿Y qué pasó con la prórroga? Pues la prórroga no sirvió para un cacahuate porque el IFETEL impuso la división. Y con esto nos hizo una gran afectación a la materia de trabajo amparada en nuestro contrato colectivo, porque se llevaron a poco más o cerca de la mitad de la plantilla de telefonistas activos que hay en la actualidad. Y así se fueron sucediendo las prórrogas desde antes de enero de 2020, se sucedieron durante todo lo que llevamos de pandemia, y esta ocasión pues viene la número 29 que vence el día 10 de este mes de noviembre, que se ha pasado mañana. Bueno, como en todas las prórrogas anteriores, nos dicen la directiva sindical pues que ahora sí espera que con este
con esta nueva prórroga, Teléfonos de México ya respete el contrato colectivo y comience a contratar vacantes. Pero sin embargo, pues esto ya nos lo vienen diciendo desde mediados del año pasado y todo lo que lleva el año 2021. Hemos de comentarles que el secretario general reconoce que esta táctica que él ha impulsado ya es inoperante. Ya por lo menos 2 ocasiones de manera pública ha manifestado que ya está desgastada esta táctica. Pero bueno, pues en su visión, a pesar de que reconoce esto, sin embargo sigue planteando a la Asamblea General de Representantes, a la Convención, que pues la opción que tenemos como mecanismo fundamental de defensa es la prórroga. Nosotros consideramos que sobre todo a principios de este año 2021, las prórrogas las empezó a usar Teléfonos de México, bueno, los dueños de Teléfonos de México y de América Móvil, como un instrumento para desgastar internamente al sindicato. Ya desde la prórroga 20 y tantas nos empezamos a dar cuenta que para los dueños de Teléfonos de México, pues esto era una manera muy adecuada, porque tenía el foro y las condiciones, y además a los actores, porque tenía también al secretario general embarcado en esta táctica, entre comillas, de lucha, porque con eso los dueños de Teléfonos de México lo que empezaron a hacer fue introducir más propuestas de cambio o de degradación de nuestros derechos laborales pactados en el contrato colectivo de trabajo. Al principio, pues ellos seguían insistiendo en la vieja ofensiva de tratar de convencernos de cambiar parte de la pensión jubilatoria por acciones de Teléfonos de México, de una empresa que tiene problemas financieros fuertes porque los dueños decidieron hacer recaer los costos de la infraestructura de telecomunicaciones en México y no en América Móvil, pero sí con esto se están llevando las ganancias que debían quedarse en Teléfonos de México, las están desviando hacia América Móvil. Esto incluso no nada más es un problema laboral, sino también es un problema de carácter regulatorio y económico, porque aquí lo que se está practicando por los dueños de Teléfonos de México es una transferencia de excedentes de valor, es una transferencia de ganancia de una empresa a otra para pagar menos impuestos. Bueno, esto ya espero que en alguna ocasión lo podamos platicar más adelante, pero insistiendo en el punto de ¿a quién le sirven tantas prórrogas? ¿A quién le interesa mantener de manera consecutiva sentado en la mesa de negociaciones a la directiva sindical, abriéndole las puertas para machacar mes tras mes, ¿sí? ante nuestros compañeros, que tratemos de cambiar parte de la pensión por acciones que no tienen valor, porque ni siquiera Teléfonos de México cotiza en la bolsa, y menos va a entrar a cotizar en bolsa si tiene problemas financieros como los que ha declarado pues ya hace varios meses, incluso un par de años, ¿no? Le interesa a la administración, le interesa a los dueños de Teléfonos de México, porque en las prórrogas ya encontraron el caminito para estar machacando una y otra vez, no solamente en el tema que les acabo de dar, sino también agregado a esto, a esta intención de medrar la pensión jubilatoria de los telefonistas, han agregado desde hace varios meses o desde hace varias prórrogas la intención de que al personal de nuevo ingreso ya entre a laborar, pero sin el régimen jubilatorio que tenemos pactado en el contrato. Ya son varios meses de que la administración, de que los directivos de Teléfonos de México, pretextando prórroga tras prórroga, una negociación que nosotros vemos interminable, ¿sí? Ya están tratando de imponer una revisión de contrato en tiempos que no son formalmente ni desde el punto de vista legal tiempos de revisión del contrato colectivo de trabajo. Para quienes nos están viendo fuera del ámbito del sindicato de telefonistas, han de saber que nosotros revisamos nuestro contrato colectivo de trabajo en abril de cada 2 años, en los años pares. La revisión del contrato colectivo de trabajo próxima es hasta abril de 2022.
pero bajo el amparo de las prórrogas y de la negociación que han abierto desde hace varios meses, pues ya la Administración de Teléfonos de México empezó a introducir una propuesta sumamente dura contra los trabajadores, porque primero proponían eliminar de tajo la pensión jubilatoria para los trabajadores que entraran a laborar a partir de estos meses. Después suavizaron su propuesta y dijeron que tenían una oferta en el sentido de combinar la pensión que tenemos amparada en el contrato colectivo de trabajo junto con la pensión derivada de las AFORES. Bueno, ¿qué significa esto? Miren, antes de este río revuelto, donde los pescadores que ganan son los dueños de América Móvil, todo trabajador que entrara a laborar a Teléfonos de México, al momento, ya después de su vida laboral, después de los 35 años de trabajo entregados en cuerpo y alma para producir la ganancia para nuestros patrones, tenían derecho a dos jubilaciones, dos pensiones jubilatorias. La primera, la que ampara el contrato colectivo de trabajo con Teléfonos de México. Y la segunda, pues la que hoy está bajo el régimen de las AFORES a partir de 1997. Esto implica que cuando ya se llegaran a jubilar los compañeros de nuevo ingreso, dentro de 35 años, tendrían derecho a estos dos ingresos. Bueno, la propuesta que hace Teléfonos de México y sobre la que viene machacando prórroga tras prórroga es ya ahora combinar estas dos pensiones, pero de tal manera que solamente le dé a los compañeros que se jubilen a lo sumo el 100% de lo que está pactado en el contrato colectivo de trabajo. ¿Qué implica esto? Que van a perder la segunda pensión. Entonces, así está el escenario de la negociación y lamentablemente, debido a que esto ya se prolongó mucho, pues el secretario general no se le ocurrió otra cosa más que pedir la intervención del subsecretario de Trabajo y sorpresa para los telefonistas y para los no telefonistas, en vez de que la Secretaría de Trabajo le demandara a los representantes de Teléfonos de México el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y el cumplimiento de nuestro contrato colectivo de trabajo, empezó a apoyar la propuesta de la Administración de Teléfonos de México para que nos vigilaran una de las dos pensiones. Ahorita la última propuesta que seguramente espero que seguramente ya saben todos los telefonistas activos y jubilados, consiste en dar un porcentaje, los dueños de Teléfonos de México, de la pensión complementario a la que daría la AFORE para que tuvieran el 100% del salario nominal. Bueno, esto fue una de las últimas propuestas. Después ya incluso vino un planteamiento más agresivo porque empezaron a cortar más prestaciones o más derechos contractuales que van asociados a nuestro régimen de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, compañeras y compañeros? Que en meses que no son de revisión de contrato, ya tenemos un proceso de negociación muy avanzado entre el cansado líder sindical y los funcionarios de Teléfonos de México, en donde estamos observando que sin esperar a abril del próximo año, a los tiempos de la revisión del contrato, a través de estas famosas prórrogas ya nos sentaron a negociar a la directiva sindical una modificación del contrato colectivo de trabajo desde principios de este año o desde mediados de este año, de manera ilegal, porque el tiempo de revisión del contrato colectivo de trabajo está planteado de manera muy clara en el contrato colectivo de trabajo y dice que debe ser en abril de los años pares. Entonces, ¿cuál es la conclusión, compañeras y compañeros? Pues el líder sindical, avalando y favoreciendo esta depredación que hacen los dueños de Teléfonos de México, sigue estableciendo prórrogas tras prórrogas para darle a Teléfonos de México oportunidad de irnos medrando parte de estas conquistas sindicales, ¿sí? Fuera de tiempo,
fuera de toda la normatividad que se tiene que seguir de acuerdo al contrato colectivo de trabajo para una revisión del contrato. Este es ahorita el fondo del asunto, por eso nosotros creemos que no solamente este tipo de prórrogas están fuera de lugar, sino que se han convertido en una táctica que se ha vuelto en contra de los propios telefonistas, de los propios trabajadores telefonistas, y que ha aprovechado de maravillas la representación de la empresa para cercenarnos esta parte de nuestro contrato colectivo de trabajo. Es lo que quería comentarles y gracias. Pues muchas gracias a ti, Miguel, muy nutrida tu información y bueno, esto es pues lo que estamos viviendo aquí en el Sindicato de Telefonistas. Y bueno, pues como sabrán, pues es muy nutrido todo este tema, vamos a seguir dando varias cápsulas de todo esto. Sí, no sé si me permitas un comentario. Claro que sí. Miren, del tema que tocó nuestro compañero Benito, les queremos comentar, miren, el secretario general cuando dice que ya el 90% de los telefonistas aprobaron, entre comillas, que se pueda cambiar parte de nuestra pensión jubilatoria por acciones, él se está basando en un acuerdo de una Asamblea General de Representantes y se está en un acuerdo que se tomó y que refrendaron en la siguiente sesión de la Asamblea General de Representantes, porque ya la han dejado abierta desde hace varios meses. Pero vean, una cosa es que este órgano de representación que tenemos dentro del Sindicato de Telefonistas llamado Asamblea General de Representantes, que reúne a los delegados y a los secretarios generales a nivel nacional, una cosa es esta instancia y otra cosa muy diferente, el hecho de que estos acuerdos, cuando tienen implicaciones que modifican el contenido de una u otra manera explícita o implícitamente el contrato colectivo de trabajo, esos acuerdos se tienen que llevar a votación y se tienen que aprobar por la gran mayoría de cada uno de los trabajadores telefonistas en una votación general, libre, directa y secreta. El secretario general nos miente, le mintió ahí en la entrevista que le hicieron estos señores de Rompeviento, porque dijo que ya los telefonistas habían aprobado con su voto libre, directo y secreto este acuerdo, y eso es falso. Eso es una mentira, ¿sí? Él confunde un acuerdo de una Asamblea General de Representantes con el proceso de legitimación, ¿sí?, que tiene que darse entre los 65,000 telefonistas que integramos la plantilla del Sindicato de Telefonistas a través de este mecanismo del voto libre, directo y secreto. Eso no se ha hecho bajo ninguna circunstancia por la situación de la pandemia y es una cosa en la cual él se quiere amparar, ¿sí?, para justificar que el 90% aprobó, pero eso es falso. El 90%, poco más del 90% aprobó, pero de los representantes de esa Asamblea General, pero no de los 65,000 telefonistas que integramos el sindicato. Entonces, ahí están mintiéndole a los reporteros, le están mintiendo a los telefonistas y a todo el conjunto del movimiento social, porque eso no lo ha hecho. Y es una cosa que desde el punto de vista de nuestra ley interna de los estatutos se tiene que hacer, pero no lo hace. Por esa razón nosotros decimos que eso es falso, ¿sí?, porque este procedimiento de confirmación o de rechazo de los acuerdos de la Asamblea General de Representantes no se ha realizado. Muy bien, pues como dato adicional, y bueno, pues todos lo sabemos, no nada más lo estamos confirmando aquí. Bueno, pues me es muy grato presentar en estos momentos a una compañera muy combativa, siempre está en la lucha, muchísimos años, yo creo que todo lo que es de lucha, una compañera muy cercana a Telefonistas Construyendo Democracia, y es un gusto para nosotros que nos esté acompañando la compañera Gloria Olvera Vera, quien nos va a hablar de la participación de la mujer en todo lo que es las luchas sindicales, lo que hemos hecho aquí en
en la lucha telefonista, ¿no? Adelante, compañera Gloria, es un gusto que estés acompañándonos. Muchas gracias. Bueno, pues en un principio es para mí un gusto, un honor acompañar este trabajo que es tan representativo de nuestro sindicato y que ha sabido ejercer su derecho a discernir, a pensar distinto de la dirección sindical cuando consideramos que no está en lo correcto. Para mí es un honor verdaderamente porque son compañeros y compañeras a quienes he acompañado desde hace mucho tiempo, porque me parece que tienen una postura correcta. Yo no puedo acompañar movimientos que sean discriminatorios, que sean confrontativos, sin argumentos. Yo siempre acompañaré a quienes considere que tienen la razón. Esto no significa que yo pueda calificar, desde luego que no, pero sin embargo, bueno, pues he venido coincidiendo con mis compañeras y mis compañeros y estoy muy agradecida con ellas y ellos. Pues yo les voy a hablar un poco de la participación de las mujeres en el movimiento telefonista. Ya en su libro el compañero Miguel Ángel Lara ha planteado la participación de las mujeres telefonistas, sobre todo de las mujeres de tráfico, anteriores al movimiento de 1976. Pero como yo ya estaba integrada en 1976, yo entré a trabajar a Teléfonos de México en 1968. En 1976 fuimos las operadoras quienes dijimos hasta aquí con Salustio Salgado. Yo esperaría que aquella enseñanza no se borre de la memoria de nadie. Que recuerden que los telefonistas y las telefonistas muchas veces somos impredecibles y que muchas veces a lo mejor nos ganan en la votación, pero no nos van a ganar en el actuar. Bueno, entonces en 1976 se da la lucha, se da la incursión del secretario general, pero acompañado por las operadoras principalmente, y después se vinieron sumando en su mayoría compañeras. De verdad que yo me siento súper orgullosa de ser parte de este movimiento de mujeres telefonistas que han acompañado, que hemos acompañado todas las luchas, todas, absolutamente todas. Desde luego esta es una organización, pues como muchas en nuestro país, altamente masculinizada. Entonces en 1996 empezamos una lucha interna en contra de la masculinización de nuestro sindicato, de la marginación de las mujeres al interior, de que no se nos diera el espacio ni tampoco la relevancia que nuestro voto tiene, porque además éramos el 51% de la plantilla total de trabajadores y trabajadoras telefonistas, éramos mujeres. Entonces nuestro voto siempre ha pesado mucho al interior del sindicato. Y digo ha pesado porque aún ahora, cuando la mayoría son varones, el voto sigue siendo mayoritario de mujeres por una sola razón. Las militantes de aquel entonces, ahora todas estamos jubiladas. Y eso hace, a su vez, que la gran mayoría de este movimiento del que ya hablaron mis compañeros Benito y Miguel y mis compañeras Mari y Francis y Sonia, pues esto ha dado como resultado que otra vez seamos las mujeres las que estemos involucradas aquí, y de verdad que lo veo con tanta emoción. Me emociona mucho ver a mis compañeras combativas, gritonas y con el clásico no nos vamos a dejar, porque no nos vamos a dejar. Porque a pesar de que el secretario general diga y rediga que está autorizado mayoritariamente el tema del cambio de acciones por pensiones, pues yo le recomendaría que no lo siguiera repitiendo, porque se va a llevar una gran sorpresa. Incluso en su círculo cercano, no le vamos a entregar nuestras pensiones.
ni el 1% como lo planteó él en el programa de radio, ni el 1%. No se va a llevar nada de nuestras pensiones Carlos Slim. Carlos Slim, siendo el hombre más rico de México, uno de los hombres más ricos del mundo, pretendiendo que lo rescatemos, entre comillas. ¿Qué es eso? ¿Dónde se había visto que ahora la clase trabajadora llegue a rescatar a uno de los hombres que han explotado a tantos grupos de trabajadores en Telefonistas? Porque no nos dejamos, pero digamos Sambors, digamos Walmart, digamos un montón de filiales en la misma empresa, dentro de Teléfonos de México, están las áreas de limpieza, por ejemplo, y todo el mundo de filiales a quienes les paga lo que se les da su gana. ¿Por qué? Porque no tienen sindicato, o bien cuentan con un sindicato débil totalmente y con sus militantes desafortunadamente desinformados y por lo tanto vulnerables a lo que se le da la gana al señor pagar. Acá no. Acá se va a enfrentar a una lucha, se va a enfrentar a grupos de compañeros y compañeras que estamos dispuestas y dispuestos a defender hasta lo último nuestro contrato colectivo de trabajo, porque no es una dádiva. No es una dádiva del señor Carlos Slim, no es una conquista solamente del secretario general, sino es una conquista que hemos dado todos y todas en este sindicato, y no lo vamos a soltar y no nos vamos a dejar. Así que pues les agradecemos mucho que nos acompañen y también les agradeceremos que nos ayuden a difundir todo esto, porque esto no es solamente de Telefonistas, es una lucha de todas y todos los trabajadores de este país, porque cada vez yo esperaba que con la 4T estuviéramos mucho mejor. Sin embargo, yo entiendo, pues, yo no sé, bueno, cada quien tendrá su propia opinión. Yo entiendo que el compañero presidente tiene muchas presiones, pero esas presiones lo han estado orillando a darle preferencia todavía a los más ricos de este país. Entonces, pues, será muy grato y muy conveniente para nosotros que nos ayuden a difundir todo esto, ¿no? Para que nadie se deje, no solo los telefonistas, sino nadie nos dejemos, nadie. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Gloria, como siempre combativa, siempre al frente de todos los movimientos que hemos hecho últimamente. Y bueno, pues sí, con mucha razón, todos los trabajadores de este país debemos de estar en el canal, porque somos los que movemos a México. Si no hubiera esta fuerza laboral de los trabajadores, México se va para abajo. Entonces, muchas gracias por tu reflexión, compañera Gloria, es un honor que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues a continuación, el compañero Melesio nos va a hacer el favor de dar una muy buena noticia, una de última hora. Creo que pues los pasos que vamos dando pues van siendo pasos grandes y firmes, y creo que ahorita el compañero pues nos va a explicar más qué es lo que sucedió en este día. Y bueno, pues con mucha alegría, con mucho entusiasmo, el compañero Melesio. Adelante, compañero. Buenas tardes, compañeros, mucho gusto de comunicarnos a través de este medio. Agradecemos su atención. Pues sí, me toca dar un flash de última hora, un flash alegre, combativo, que acaba de pasar este 8 de noviembre de 2021. En la línea que tenemos en Telefonistas Construyendo Democracia de organizar y movilizar a los trabajadores en la lucha por la defensa del contrato colectivo de trabajo, por segunda ocasión, una comisión, como dije, combativa, alegre, nos presentamos al edificio sindical para solicitar por segunda ocasión la realización de una asamblea presencial para dirimir, discutir y acordar
lo conveniente con respecto a la situación laboral que estamos atravesando y que ya los compañeros han hecho alusión. Hablo de este acontecimiento porque finalmente pensamos en Telefonistas Construyendo Democracia que solamente un movimiento nacional de importancia va a poder parar la embestida de Carlos Slim y la embestida que también junto con Carlos Slim está haciendo Hernández Juárez contra nuestro contrato colectivo de trabajo. La política de simulación no puede seguir adelante. Solamente la participación consciente e informada de los trabajadores puede decidir en una asamblea qué hacer. El secretario general miente y ha mentido mucho tiempo acerca de qué hacer en el sindicato de telefonistas. Pero nosotros anteponemos a esta situación que sean los trabajadores quienes definamos y decidamos conscientemente qué hacer. Por eso es que insistimos en la necesidad de la realización de estas asambleas presenciales, para que allí se discuta. Llegan al grado de la risa, de lo chusco, porque hoy que nos presentamos al edificio sindical, nosotros sabíamos que el edificio sindical de hace mucho tiempo está pintado de verde, pero a través de los vigilantes nos mandaron a decir que el sindicato está pintado de rojo todavía. Nosotros nos reímos porque finalmente nuestra casa, nuestro edificio sindical no tiene colores. En todo caso debe haber de muchos colores, cuán diversas son las opiniones de los compañeros. Y esto es lo que inicialmente debe de manifestarse en las asambleas. Anteponemos a la mentira de que nosotros ya votamos un acuerdo tan grave como cambiar parte de nuestra jubilación por acciones, a la necesidad de la realización concreta de asambleas donde los trabajadores se expresen. Este es el oficio, el segundo oficio que nosotros entregamos el día de hoy con firmas de una comisión pequeña de más de 40 compañeros y compañeras combativas que ahí nos presentamos. Muchas gracias. ¿Pero en dónde se entregó? ¿Qué tipo de asambleas de activos jubilados? Esta comisión es de compañeros jubilados, ¿no? Es un sector que hasta ahorita ya se expresa de manera mayoritaria como integrantes del sindicato de telefonistas y fue entregado a la Secretaría de Jubilados y a la Comisión Nacional de Vigilancia. Pero no se supone que ya estamos en verde y que podemos hacer asambleas presenciales. Así es. Sin embargo, como les dije, este es un segundo recordatorio y no tenemos respuesta de la estructura sindical de esta petición tan simple y necesaria en el caso de que ejerciéramos realmente la democracia y permitiéramos la opinión libre y directa de los compañeros de base. Tendrá que ver con lo que dijo el vigilante, que en el sindicato, reitero, como ya lo mencionaste, compañero, que en el sindicato están en semáforo rojo. Pues se pusieron rojos. Cuando hace 45 años que yo sé que es verde el sindicato. Está en verde desde hace 45 años. Pues sí, así las cosas aquí. Y bueno, pues esto también, da tema de qué hablar, porque yo entiendo que a los compañeros que están ahí trabajando como vigilantes, pues les mandan decir las cosas, ¿no? Ellos no es cosa de ellos, bien sabemos eso, que les mandan decir las cosas, pero yo no quiero o no creo que siendo, entre comillas, un sindicato democrático nos vayan a decir que no, puesto de que ya todos los jubilados estamos vacunados, ya estamos en semáforo verde y que no sea una cuestión nada más de posición, de que porque los jubilados queremos nuestra asamblea, tenemos el derecho de ese foro, porque no sé, me da la impresión que no quieren que nos reunamos a debatir, a enfrentar, porque bueno, las asambleas virtuales bien sabemos que no sirven para nada,
están manipuladas, incluso se salen y nos dejan ahí hablando como periquitos, y por eso estamos exigiendo la asamblea presencial, porque nosotros como jubilados valemos mucho en el gremio telefonista. La mayoría de las prestaciones que se tienen o de toda la lucha que hubo fue de los compañeros que ahora actualmente están jubilados, y exigimos que se nos dé ese foro que es nuestro. El sindicato es de todos los compañeros telefonistas que aportamos nuestras cuotas sindicales y que vamos a estar ahí. Si no nos lo dan, ahorita vamos a seguir ahí y cada vez nos vamos a sumar más, porque no se trata de estar pidiendo limosna. Nosotros somos compañeros telefonistas del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y como tal tenemos derecho a tener nuestra asamblea presencial. Y le doy la palabra a nuestro compañero Benito. Adelante, Benito. Compañeros, compañeras, yo quiero enfatizar dos cuestiones centrales y las ponemos a consideración de todos los compañeros. Como telefonistas construyendo democracia, y las compañeras que nos acompañan, la compañera Gloria Rivera, que desde hace años nos acompaña también, proponemos trabajar en impulsar asambleas presenciales en todo el país, compañeros. Urge que recuperemos nuestro sindicato, que le demos vida. No es válido cuando el secretario general dice que los órganos de gobierno ya decidieron la aceptación de las acciones por parte de nuestra pensión jubilatoria, porque el sindicato no es solamente el Comité Ejecutivo y el Comité Nacional de Vigilancia. El sindicato somos todos y tenemos que recuperar. Una tarea central que tenemos en estos días es el promover las asambleas presenciales, y es un llamado que estamos haciendo como telefonistas construyendo la democracia. El segundo punto, la solución a la situación laboral y a la situación de la empresa no pasa porque nos den acciones sin valor cuando teléfono no cotiza en la bolsa, cuestión que el propio secretario general reconoce. ¿Cuál es la solución para nosotros? Y la solución para la empresa es que el señor Carlos Slim invierta en la planta telefónica, que el internet llegue a todas las poblaciones, que se cubran las más de 15,000 vacantes, que nos regresen la materia de trabajo, que los compañeros activos reciban sus utilidades. Esta es la solución para los trabajadores y no el ofrecimiento de acciones sin valor promovidas por la dirección de la empresa y la dirección del sindicato. Y como hemos dicho en nuestros mítines, no nos vamos a dejar, compañeros. Muchas gracias. Miguel, por favor. Pero quería preguntarles, cuando fuimos a entregar el oficio de solicitud de la asamblea presencial del sector jubilado, también les dieron instrucciones al personal de vigilancia que nos sacaran. Exactamente. Llegó el vigilante y nos dijo que nos esperáramos afuera, que nada más llegara alguien. Y bueno, pues como les vuelvo a reiterar, el sindicato es de todos, nosotros somos el sindicato, que quede bien claro. Cada uno de los sindicalizados, como valga la redundancia, pues pertenecemos al sindicato y tenemos el derecho de estar ahí. Y sí, efectivamente nos querían sacar, nos estaban ahí hostigando, que estábamos ahí la comisión, y pues creo que hasta se ve mal. Como dicen que es muy democrático nuestro sindicato, pues no es cierto. O sea, hay ahí apuntan, señalan, y pues la verdad yo creo que sí deberían de reflexionar en que somos compañeros, que tenemos derechos como también obligaciones, pero pues es nuestro recinto sindical y bueno, vamos a estar ahí las veces que sean necesarias para plantear, para solicitar o para manifestarnos lo que queramos de ahí. Y bueno, no nos vamos a dejar. Y no nos vamos a dejar. Para nada que nos vamos a Seguimos en lucha, compañeros. Hasta la victoria, compañeros. Hasta la victoria. Todos, sí, ha sido un placer. Venceremos. Así es. Hasta
Hasta luego. Y nos vemos la próxima, en nuestro segundo programa, ya les estaremos diciendo. Y pues aquí estamos puestos para seguir en la lucha. Muchas gracias. Saludos. A todos los Gracias. compañeras, No dejen de compañeras y vernos, los de compañeros. escucharnos. Dennos like. Gracias. Gracias. Seguimos en lucha.